Gloria a Dios. Dios te bendiga, amados hermanos. Voy a continuar con la parte 2 de continuación. ¿Ok? Hablando del sueño de José. ¿Ok? Capítulo 37 de Génesis, versículo 5 en adelante. Y yo me había quedado en el versículo 8 para comenzar o continuar con el versículo 9. El versículo 9, José tiene otro sueño. ¿Ok? Tiene otro sueño. Se lo cuenta a sus hermanos y también se lo cuenta a sus padres. Dice el versículo 9 que José tuvo otro sueño y dice que miró que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron ante él. Y José, cuando se lo contó a su padre, a sus hermanos también, su padre lo reprendió, diciéndole: ¿pero qué clase de sueño es este? ¿Qué clase de sueño tú has tenido? Y el padre respondió también diciéndole: ¿acaso tú piensas que nosotros, yo, tus padres y tus hermanos, nos vamos a inclinar a ustedes? Ok, perfecto. Ustedes se acuerdan del sueño que yo les estaba contando a ustedes, ¿verdad? En la parte 1. Que son realidades que Dios nos da sueños y visiones, ¿verdad? A nosotros. Donde Dios permitió que yo tuviera en una ola trepado, alto, y que esa ola me empujó hacia un lugar lejos, bastante lejos, y luego la ola me bajó hacia el piso, y que yo había visto escuelas, y había visto gente, etc. Ok. Ese sueño se cumplió, se cumplió, se cumplió. Porque yo tuve ese sueño más o menos como para el año, más o menos me acuerdo que fue como para el año 2009. Entre el año 2009 y el 2010. Entre esos 2 años. 2009 o el 2010. Entre ese año 2009 y 2010 yo tuve ese sueño. Hubo oposiciones en la iglesia que yo estaba perseverando en aquel tiempo. Pues sí, hubo oposiciones. Pero vemos que cuando Dios a ti te habla un sueño, una visión, una revelación, todos los sueños y las visiones y revelaciones que nosotros, Dios permita que tengamos, tienen que ir todas al propósito de revelar a Cristo. De que Cristo se nos revele a nosotros y tiene que ir toda en acorde con el Evangelio. Todo lo que tenga que ver con edificar, consolar, todo lo que tenga que ver con amonestar, corregir, amonestar, orientar, con aconsejar, que tenga que ver todo con el plan de salvación para la iglesia en estos tiempos. Pues todo sueño que tenga que ver con eso, con el plan de Cristo y la revelación de Cristo en su evangelio, para que la iglesia reciba el conocimiento de la verdad de Cristo y nosotros seamos confortados, consolados, edificados, y todo sueño que contenga en llevar la palabra del Señor y el plan que Dios tiene para con nosotros en estos tiempos del Evangelio, en estos tiempos del Evangelio, son de Dios. Son de Dios. ¿Ok? Dios a mí me consoló mi corazón para que yo estuviera en comunión y en paz con Dios. Porque estar en comunión y en paz con Dios y en una relación perfecta con Dios es de Dios. Y Dios me consoló a mí dándome una respuesta acerca de mi Padre. Cuando hace muchos años, mi Padre falleció. Y yo le pedí a Dios: Dios, consuela mi espíritu. Y Dios me los contestó esa petición. ¿Ok? Ahora,
Aquí José tuvo otro sueño más y los padres lo rechazaron. Y muchas veces hay sueños que tú puedes tener que muchos no te van a entender, no te van a comprender. Pero si es de Dios, ten seguro y afírmate y ten seguro y ten fe que con el tiempo todo lo que venga de Dios es para que se cumpla. ¿Ok? Es para que se cumpla, para la gloria y la honra del Señor. Yo estoy aquí frente a ustedes. Y el sueño que Dios me dio de yo estar trepado en unas olas del mar y de que me empujó bien lejos, ese sueño viene siendo que Dios quería en su voluntad que yo tuviera el conocimiento de la palabra para llevarlo a muchas naciones, para llevarlo a Perú, a Colombia, a Venezuela, a México, llevarlo a Santo Domingo y llevarlo a muchas naciones, aunque sea por este medio de comunicación del internet, porque Dios busca la forma de Dios comunicarse para que la palabra de Dios llegue a muchas naciones. Y si es de Dios, todo eso se va a cumplir en el tiempo de Dios. Y vemos que el propósito del sueño de José, aunque hubo oposiciones, el propósito es que se cumpliera. El propósito es que Dios permitió que José llegara al rey, que es al faraón, al rey de Egipto, que era el faraón, y Dios permitió que el rey del faraón, el faraón lo posicionara en una posición en Egipto. ¿Ok? Y eso lo vemos claramente, donde yo empecé el primer video, ¿verdad? En el capítulo 41, versículo 38 en adelante. Ahí lo vemos. Pero ¿qué más pasó? ¿Qué más podemos aprender? Que más adelante los hermanos de José planificaron pues ponerlo en un pozo, encerrarlo en un pozo, que lo vemos exactamente aquí en el versículo 18. Pero hay algo bien importante que tenemos que aprender. Y es que de una manera repetida, de una manera repetidamente, aquí en la Biblia dice que Dios estaba con José. Y así mismo Dios está contigo, pastor. Dios está contigo continuamente. En esos tiempos que tú estás sintiendo muchos ataques, muchas oposiciones, y que Dios te ha venido hablando, pastor, y que tú has sabido bien que tú has sentido muchas oposiciones a lo que Dios te ha estado hablando, Dios te dice lo mismo, pastor. Aquí Dios le dijo a José continuamente diciendo que Dios estaba con él. Y si Dios está contigo, ¿quién estará contra ti? Aunque 1000 o 10.000 estén contra ti, ¿quién contra ti? Porque Dios sigue estando contigo. La clave aquí es, bueno, yo digo la clave, ¿verdad? En las palabras casuales y normales que se hablan por ahí, lo importante es que Dios esté contigo. Y Dios está contigo, mi hermano. No temas. No tengas temor. No tengas temor, porque todo lo que venga de parte de Dios, si es de Dios, se cumple en el tiempo. Y Dios está contigo a tu lado, así como lo tuvo con José. ¿Ok? Bien, en el versículo 18 en adelante, vemos que los hermanos planificaron ponerlo en el pozo. Cuando José estaba en el pozo, yo me supongo que estando dentro de un pozo en esa oscuridad profunda, es desesperante. Porque José pudo posiblemente haber negado o renegado la fe. Porque en los momentos difíciles a veces el hombre como que pierde la fe. Y José no perdió la fe, ¿por qué? Porque se dice que Dios estaba con José. Y lo que te mantiene a ti de pie es que tú tengas conocimiento de Él, de Cristo. Que Dios te llamó, te respalda, y donde quiera que los enemigos te quieran poner en un pozo, ¿verdad?
tranquilo o tranquila. Lo importante es que tú entiendas y estés segura o seguro de que Dios está contigo. Cuando Dios estaba con José, significa que Dios sabía todo lo que José iba a pasar. Pero Dios estaba con José. Eso es bien importante que tú lo tengas en mente siempre, porque esa es la fortaleza de tu vida. Que Cristo esté contigo. ¿Ok? Gloria a Dios. Ahora, planificaron los hermanos ponerlo en un pozo, y también en el versículo 31 en adelante se dice que los hermanos mataron a un cabrito y tomaron la sangre de ese cabrito, y planificaron tomar la ropa de José, las túnicas que el papá de José cada un año le compraba nuevas túnicas hacia José. Tomaron las túnicas de José, se las mancharon de sangre con ese animalito que habían matado, para luego llevárselo a su papá y decirle al papá de José: miren, yujú, tú reconoces esta ropa, esta es la ropa de tu hijo, ¿verdad? Pues mira, está manchada de sangre. Hay un animal que lo devoró. Un león, no sé, porque aquí la Biblia no dice si fue un león, pero estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Un animal salvaje lo atacó y lo devoró. Disculpa que yo haga este gesto, con todo mi respeto, ok. El asunto es que muchos se van a oponer a lo que Dios va a hacer en ti, porque no son espirituales. No todo el mundo se va a acomodar a la forma como Dios piensa de ti. Pero lo más importante es que Dios piensa de ti lo mejor. Dios piensa de ti lo mejor, aunque tú te encuentres débil. Y el propósito de Dios, Dios lo va a hacer cumplir como quiera. Esa es la idea central del mensaje que quiero compartir. Más adelante, ¿qué ocurre? Más adelante, que lo voy a parafrasear en palabras cortas para que no tenga mucho tiempo, ¿verdad? Lo voy a poner en palabras cortas. José es llevado a un hombre que se llama Potifar. Potifar trabajaba para el faraón. Potifar trabajaba para el rey del faraón en Egipto. Pero Potifar halló gracia en José y lo colocó en una posición de ser como un mayordomo en la casa. Y José, al conocer a Potifar y a su esposa, pues fue colocado en su casa para administrar todo lo que tenga que ver con el hogar y la familia en su casa. José fue como si fuera un mayordomo que Potifar le confió a José que administrara su hogar y su casa. Pero hubo un ataque. Siempre van a haber oposiciones, porque la esposa de Potifar tenía tanta envidia y tanto celo hacia José, pues que planificó tratar de que José estuviera en adulterio. Entonces trató de la esposa de Potifar, trató de tentarlo y seducirlo para que entonces José cayera en adulterio y José fuera puesto en descrédito ante todo el mundo. Pero la Biblia dice que Dios estaba con José. Y eso es bien importante, pastor. Que aunque muchos quieran continuar poniéndote a ti en descrédito, Dios está contigo, pastor. Aunque muchos sigan planificando tantas cosas que ni siquiera son de Dios, tantos ataques para hacerte caer y deshonrar y demigrarte y deshonrarte, y que tú cada día estés y continúes en descrédito. La palabra de Dios dice que Dios estaba con José, y así está Dios contigo, mi querido hermano. No temas, porque Dios está contigo. Eso es lo más importante, que Dios está siempre al favor tuyo. ¿Ok? Dios está al favor tuyo, mi querido hermano. Gloria a Dios. Que la esposa de Potifar no pudo lograr su objetivo. Lo intentó y José se quedó parte de la túnica
en las manos de la esposa de Potifar. Y partes de las túnicas de José, la esposa de Potifar se lo entregó a su esposo y dijo: este hombre que tú lo pusiste en este cargo está en adulterio o está en pecado, como os quiera, y no es digno de tener este hombre aquí. Sí, es verdad que Potifar pues empezó a dudar y entonces fue entregado al rey de Egipto. Lo encarcelaron directamente donde estaba la cárcel o la prisión del rey de Egipto, al faraón. José fue puesto en la cárcel directamente en Egipto, donde estaba ahí el faraón directamente. ¿Pero qué ocurrió? Pues lo mismo te digo, mi querido hermano, que Dios estaba con José. No importa lo que tú atravieses, no importa las tribulaciones que tú pases, Dios va a estar contigo siempre, porque hay un llamado. Y si hay llamado, hay propósito. Y si hay propósito, va a haber bendición. Y Dios cumple su palabra. Ahí mismito en la cárcel, Dios halló gracia en José. Cuando muchos de los coperos y los ayudantes del faraón, pues tenían sueño y vinieron hacia José para que muchos de los coperos y los ayudantes del faraón, pues José le interpretara el sueño. Y muchos de los ayudantes del faraón fueron también bendecidos por José. Y a causa de los ayudantes y los coperos del faraón, pues se lo dijeron al mismo faraón directamente. Y da la casualidad que el faraón estaba buscando a alguien que interpretara sueños. Y nada más, ya José estaba ahí. Y mandaron a buscar a José, y José interpreta el sueño del faraón, que tiene que ver con las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, que habla aquí en Génesis capítulo 41, versículo 14 en adelante. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Comenzando en Génesis 41 del 14 en adelante, vemos que aquí el faraón y José se encuentran. Y el faraón y José, pues José le interpreta el sueño al faraón. Comenzando el versículo 18, dice: y he aquí que 7 vacas gordas y de hermoso aspecto subían del río y pasaban en la pradera. Pero he aquí que detrás de ellas subían otras 7 vacas flacas que eran feas, débiles y no tenían buen aspecto. Eran vacas de un aspecto muy fea. Si nos movemos un poquitito más al frente, versículo 26, disculpa que yo vaya un poquitito más al frente, ustedes saben por qué, es por el tiempo. Comenzando el versículo 26, aquí José habla diciendo que las 7 vacas buenas representan 7 años y las 7 espigas buenas representan 7 años. El sueño fue uno mismo, dice José. Las 7 vacas débiles y feas que subieron detrás de ella representan 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitadas debido al viento abrasador significan que habrá 7 años de hambre. Observa que estos 7 siempre representan a un tiempo futuro. Muchas de las profecías que estos soñadores tuvieron, entre muchos profetas y soñadores, José, Daniel, Isaías, Jeremías y entre otros más, muchas de estas profecías y sueños y revelaciones y sueños que mucho Dios permitió darle a estos hombres, se quedan encerrados para el pueblo de Israel, para el mismo pueblo de Israel, que vendrán un tiempo de sequía, un tiempo de hambre, que hoy en día muchos le llaman una hambruna. Claro, no cabe duda que estas profecías son profecías futuras para el pueblo de Israel y que se van a cumplir mayormente para el pueblo de Israel.
¿Ok? Vamos a hacer una pausa aquí para yo dirigirme hacia ustedes. ¿Ok? Todos estos eventos proféticos y escatológicos que Dios habló fueron reales. Hay una profecía que se cumplió para nosotros la iglesia. Para nosotros la iglesia. Y es la profecía de que va a venir un Salvador, Jesucristo, a salvar a todos los que han creído en Cristo. La profecía que está para nosotros la iglesia hoy en día es profetizar el Evangelio. Que es lo que Pablo habla en Corintios. Que la palabra profética exhorta, consuela y edifica. Y cuando Pablo habla de dones en Corintios, Pablo nos dice que mayormente que profeticemos, pero si no hay revelación, no se puede hacer nada. Porque la profecía tiene que estar unida a la revelación. ¿Ok? Y la revelación es la revelación que Cristo le otorgó a Pablo para nosotros, que viene siendo en predicar el Evangelio de Cristo. Hoy en día el plan de Dios con nosotros la iglesia no es que nosotros la iglesia estemos tomando eventos escatológicos y proféticos, que son este tipo de eventos proféticos en el Antiguo Testamento, donde Dios usó a hombres soñadores que fueron reales, pero que el propósito de Dios hoy en día no es que tomemos estas profecías y tengamos sueños, visiones y revelaciones. Porque estas profecías Dios se lo anunció a ellos, a estos genuinos profetas, para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Para la iglesia se le profetizó que hoy en día nosotros llevemos el Evangelio y que revelemos a Cristo, tal como Dios se lo revela a Pablo aquí en Gálatas 1, Gálatas 1, ¿ok? 1, versículo 16. Versículo 16, cuando Pablo dice, revelar a su Hijo en mí, para que los gentiles, los griegos, reciban el Evangelio. La profecía para hoy en día en la iglesia es revelar a Cristo en el mensaje del Evangelio. Nosotros, la iglesia, no podemos tomar eventos proféticos que Dios le dio a estos profetas, que fueron reales, y profetizarlo a través de un sueño, una revelación. ¿Por qué razón? Número uno. La razón, permítame un momentito. Ok, continuamos. La razón es, número uno, la razón es porque estaríamos nosotros haciendo un copy-paste. ¿Y qué significa un copy-paste? Bueno, en palabras de computadoras y de todo eso, un copy-paste es hacer una copia lo más idéntica, copiar una profecía y nosotros pegarla en nuestra boca y declararla. Eso es un copy-paste. Hacer una copia, copiar una profecía que ya Dios se lo habló a aquellos profetas. A aquellos profetas que ya Dios le dio esa palabra original a ellos. Y cuando nosotros copiamos una palabra profética de un sueño, una revelación, aunque sea real que Dios se le haya dado, pues eso no es profecía. Porque una profecía es una revelación nueva que Dios da para que se cumpla, tanto en un tiempo presente o en un tiempo futuro. ¿Ok? Y nosotros hoy en día no tenemos ese tipo de profecía. Hay una profecía bien grande que llegó hoy en día para nosotros, los gentiles. En estos tiempos nosotros, la iglesia, la hemos recibido. Y es lo que Pablo anuncia, que recibió Pablo en su ministerio. Y que Pablo lo anuncia en Efesios 3, del 1 hasta el 6. Efesios 3, del 1 hasta el 6. Dice Pablo en Efesios 1 hasta 6 que Pablo recibió una revelación, un misterio que estaba escondido en los tiempos antiguos, estaba escondido esa profecía.
estaba escondido en la mente de Dios y que cuando llegó el tiempo, el cumplimiento, pues Dios la reveló a Pablo primero y Pablo la reveló a los apóstoles y a todas las naciones, que es el misterio del Evangelio. Eso es una bonita profecía. Entonces, la posición y la postura de nosotros como iglesia no es tomar profecías que ya Dios habló a estos genuinos profetas y hacer un copy-paste, que es una copia, y nosotros decirla como si fuera algo nuevo, porque nada de esto son cosas nuevas. Sí, es una realidad que estos son eventos proféticos que se van a cumplir en un tiempo futuro y que nosotros como iglesia estamos viendo y sintiendo los efectos de estas profecías. Que un ejemplo lo vemos en Mateo 24, que esa profecía va dirigida a Israel y que nosotros estamos viendo los efectos de las profecías que se van a cumplir para Israel y estamos viendo hoy en día mucha escasez y que se van a cumplir. Ok, perfecto. Ahora sigan escuchándome. Sí, por favor, sigan escuchándome. La profecía más grande que Dios quiere que nosotros anunciemos hoy en día es en llevar nosotros el Evangelio, que viene siendo lo que Pablo expresa en Gálatas, capítulo 1, ¿verdad? Que es revelar a Cristo. Y observamos que hoy en día muchas iglesias están enfocadas mirando muchos sueños y revelaciones impresionantes, pero que muchos de esos sueños y revelaciones, aunque están en la Biblia, Dios no es la voluntad de Dios que nosotros estemos teniendo este tipo de sueños, porque no es el sueño apropiado para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros profeticemos y hablemos? ¿O qué es lo que realmente Dios quiere que soñemos? Que eso es lo más importante que nosotros deberíamos de considerar y deberíamos de entender. Voy a comenzar. Número 1. Todo lo que tenga que ver con el conocimiento de Cristo en nosotros la iglesia. Todo lo que tenga que ver con la restauración de la iglesia. El amor. Reconciliar a los hermanos hacia Cristo. En que seamos nosotros fortalecidos cuando venga un tiempo difícil. Nosotros deberíamos de llevar el mensaje del amor de Cristo para hacer que todo el gestante de naciones que no han conocido a Cristo podamos hacer que se reconcilie hacia Cristo, hacia la cruz, y que conozcan a Cristo y que sus corazones de aquellas personas que están pasando momentos difíciles, pues puedan conocer a Cristo y que sus corazones estén fortalecidos en fe en Cristo. Para que cuando lleguen los días difíciles, ellos puedan ser confortados sus corazones en amor para llevarlos a Cristo. Y aún nosotros mismos deberíamos de hacer eso mismo en nosotros mismos. En vez de que nosotros se nos profetice y se nos diga vendrán 7 años o 8 años o 10 años de hambruna, compren, reúnen alimentos. En vez de decir eso no es nada nuevo. ¿Por qué no es nada nuevo? Porque la ley de esta vida nos enseña a nosotros que tenemos que economizar. Eso no es una profecía. Todo hombre sabe que tenemos que economizar en algún momento porque nos quedaríamos sin alimento. El asunto no es asustar a la iglesia y decirle que va a venir una hambruna, escasez. ¿Tú me entiendes? El asunto es reconciliar los pecadores a Cristo para que esos pecadores conozcan a Cristo y en los momentos difíciles ellos tengan fe de que Dios los va a ayudar, y a nosotros mismos Dios nos va a ayudar a nosotros a pasar las pruebas mayores. Dios nos va a ayudar y quiere hacerlo. Pero el corazón de la iglesia hoy en día está inclinado a estar guardando alimentos. De guardar alimentos lo debería de ser siempre
haya días difíciles o no lo haya. Es la ley de la vida. ¿Ok? El plan de Dios con la iglesia no es que tomemos esta profecía y le pongamos un copy-paste y la anunciemos, porque ya eso está. Eso no es profecía. Ahora, nosotros como iglesia sí podemos tomar estas palabras como un ejemplo, anunciarlas a otras personas como un ejemplo reflexivo, ¿ves? Como un mensaje reflexivo, no como una profecía, sino que la palabra de Dios dice que los profetas ya hablaron, no es que tú hables, sino que ellos hablaron que en los tiempos difíciles pasaremos tiempos difíciles. Y para que a través de este ejemplo, ¿ves? De todo este ejemplo, de este modelo, anunciarlos a las personas, para que las personas todas se reconcilien a Cristo, porque todo apunta a Cristo. ¿Ok? Ese es mi consejo. Hay mucho más que quiero hablar, mucho más, puedo seguir hablando, pero vamos a dejarlo así mientras tanto. ¿Ok? Dios te bendiga, un abrazo de mi parte, y que la paz y el amor de Cristo siempre estén en ustedes. Busquen a Dios, hermano, que es la voluntad de Dios. Estemos unidos en amor buscando a Dios, porque esa es la voluntad del Señor. ¿Ok? Dios te bendiga y un abrazo, y que Dios está contigo cada día, hermano. Ten fe que Dios está contigo.